Bueno, dentro de las alianzas público-privadas, una de las que vamos a platicar en específico es sobre los consorcios. Y siempre y cuando las pautas de gestión de propiedad intelectual ha escrito numerosos artículos sobre estos temas y es una destacada conferencista, además de empresaria productora de café, una estimada colega y amiga, así que le damos la bienvenida a Silvia Salazar. Gracias. En primer lugar, muchas gracias a los organizadores por la invitación. Me siento muy satisfecha de estar aquí y sobre todo hoy que me estoy dando cuenta que estamos reivindicando el papel de la mujer en este tema, porque es la primera vez que en un panel hay 3 mujeres y eso me tiene pues muy orgullosa, sinceramente. Voy a hablarles un poco de gestión de la propiedad intelectual en consorcios regionales de investigación agrícola. Voy a empezar con una pregunta incómoda, con una pregunta provocadora. ¿Y por qué? ¿Por qué le llamo incómoda? Porque a pesar de que supuestamente estamos convencidos de la importancia de la propiedad intelectual y de la protección de la propiedad intelectual para la innovación, lamentablemente todavía no hemos interiorizado de una forma completamente plena la importancia realmente que esto reviste para la investigación y para la innovación y para el desarrollo de nuestros países. En la experiencia personal mía, por ejemplo, como asesora en la Universidad de Costa Rica, en la Oficina de Gestión de la Innovación, les puedo contar que mi oficina tiene una experiencia de 20 años manejando la gestión de la propiedad intelectual de la Universidad de Costa Rica y todavía nosotros seguimos teniendo problemas con esta pregunta incómoda, esa pregunta de quién son los resultados de la investigación compartida. Por ejemplo, en este momento nosotros estamos tramitando 4 solicitudes de patente que son bastante complicadas para nosotros porque 2 de ellas son investigación conjunta entre nuestros investigadores e investigadores franceses. Hay una que es entre investigadores de México, de Brasil y de Costa Rica, y hay otra que es entre investigadores de Costa Rica y de España. Y ustedes no tienen una idea lo complicado, lo complejo que puede resultar la gestión de esas solicitudes de patente, sobre todo, como dice José Luis, para que realmente se conviertan en una innovación, o sea, para que realmente esos inventos que se encuentran inmersos en esas patentes puedan llegar al mercado. Voy a hablarles un poco del entorno. Aquí se ha hablado mucho sobre todos los cambios y cómo se visualiza la agricultura en este momento. Sin embargo, quiero enfatizar en 2 aspectos que me interesan en mi exposición. Voy a hablar muy brevemente sobre aspectos básicos de propiedad intelectual, la importancia de la gestión de la propiedad intelectual, aspectos básicos de la gestión, propiedad intelectual en alianzas y un poco de conclusiones y recomendaciones. Y yo creo que de esta charla, que es muy corta, por cierto, para manejar un tema que es sumamente amplio y sumamente complejo, yo me sentiría satisfecha si al salir de aquí ustedes obtienen 2 lecciones aprendidas de esta presentación mía y que son la importancia de la gestión de la propiedad intelectual, o sea, no solo la importancia de la propiedad intelectual en sí, sino de su gestión, y la importancia de incorporar ese elemento en las negociaciones de alianzas y colaboraciones, tanto a nivel nacional como internacional. Un poco del entorno, es muy importante para este contexto que hablemos sobre los cambios en la investigación agrícola. Para nadie es un secreto que ahora existe una mayor influencia del marco regulatorio en la investigación que estamos haciendo en nuestros centros. Eso obviamente ha causado un poco de incomodidad en nuestros investigadores y eso pues es comprensible hasta cierto punto, pero también tiene que ver mucho con la falta de conocimiento y la falta de capacitación. O sea, tenemos una tendencia a
rehuir a los temas que no conocemos y que nos parecen complejos. Y otra cosa muy importante es que el tema de propiedad intelectual ha sufrido muchísimos cambios en los últimos años y esos cambios los hemos podido ver a raíz de la globalización, de los tratados de libre comercio, y se han dado a nivel internacional y a nivel nacional. A nivel internacional hemos visto el desarrollo de una serie de compromisos a nivel internacional que los países han tenido que cumplir, y eso ha redundado obviamente en cambios en las legislaciones de cada uno de nuestros países. Eso nos deja con un escenario obviamente muy complejo. Hay que añadir a eso otros elementos como nuevas formas de protección del conocimiento, aún más sofisticadas y que están sumamente relacionadas con el tema agrícola, ¿verdad? Todo lo que es protección de formas de vida, una mayor apropiación de los resultados, o sea, cada vez más estamos viendo una tendencia de mayor apropiación de resultados, una creciente importancia de los modelos cooperativos, alianzas, o sea, todos estos fondos concursables, ya ustedes han visto, la mayoría de ellos atienden a que haya cooperación y alianza entre instituciones e incluso no solo a nivel nacional, sino a nivel internacional. Y otro elemento que es sumamente importante es la necesidad de nuestros países de ser productivos sosteniblemente y obviamente responder a las necesidades locales. Pero ¿de qué estamos hablando? Y así muy rápidamente, porque este tema, bueno, mucha gente lo conoce, pero simplemente como para dar una perspectiva muy pequeña, propiedad intelectual es cualquier producto de la inventiva o la creatividad humanas. Cuando esa propiedad intelectual está protegida es que hablamos de derechos de propiedad intelectual, y ahí se recogen obras artísticas, literarias, científicas, marcas, invenciones, derechos de obtentor, etcétera. Y básicamente existen dos grandes ramas o dos diferentes tipos de propiedad intelectual que se refiere a los derechos de autor y a la propiedad industrial. Más o menos para darles un ejemplo de cómo podría ser la aplicación de estos derechos de propiedad intelectual en la agricultura, me interesa destacar, por ejemplo, en el campo de patentes. El sistema de patentes fue concebido originalmente para la materia inerte, sin embargo ha habido diferentes hitos a lo largo de los últimos años que nos han llevado a que ahora es posible obtener protección por medio de patentes a productos, procesos, a genes, plantas e incluso animales. Es obvio que estoy hablando de una manera general porque las leyes de propiedad intelectual son territoriales y por lo tanto estas posibilidades de protección cambian de acuerdo con el territorio en el que nos encontremos. También hay la posibilidad de obtener derechos de obtentor para variedades mejoradas o mejor dicho, para su material de propagación. Derechos de autor, tradicionalmente la gente creyó que en el campo de la agricultura era un campo en el que casi no se aplicaba, sin embargo eso no es cierto. Aquí podemos ver que estamos prácticamente dando ejemplos de todos los derechos de propiedad intelectual que pueden ser aplicados a agricultura. Ahí estamos hablando de manuales, cuadernos técnicos, bases de datos. E incluso, por ejemplo, en mi experiencia en la Universidad de Costa Rica, uno de los desarrollos últimos que hemos tenido con mayor éxito en licenciamiento y en obtención de regalías tiene que ver con derechos de autor porque se refiere a un curso de inocuidad de alimentos que hemos logrado llevar a la fase de e-learning o de educación a distancia. Y eso ha sido un éxito rotundo. En materia de secretos estamos hablando sobre todo de información técnica, comercial, financiera y los famosos secretos sobre las líneas parentales para hacer híbridos. La Universidad de Costa Rica también tiene un caso muy exitoso en este momento sobre un híbrido sobre el cual tenemos secreto sobre sus líneas parentales. No les cuento mucho porque en este momento estamos en negociaciones muy importantes con una empresa mexicana muy grande para introducir incluso ese híbrido en México. En el aspecto de marcas también
Tradicionalmente mucha gente creyó que no había mucho campo para las marcas en la agricultura. Sin embargo, ayer se dijo, y ha sido un boom que ha sido de los últimos años, la importancia de las marcas. Ahora estamos hablando de muchos proyectos que están siendo llevados a cabo, por ejemplo, por las universidades en Estados Unidos, en las cuales las marcas son muy importantes. Hay ejemplos importantísimos como la famosa manzana australiana, la Pink Lady, otras manzanas también en Estados Unidos de la Universidad de Minnesota, la Honey Crisp, la Sweet Tango, o sea, que son ejemplos muy exitosos de comercialización de frutas basados en marcas. Y el tema también de indicaciones geográficas. Pero como les venía diciendo, lo más importante en esto no es solo la protección en sí, o sea, el hecho de obtener títulos y, como dice José Luis, colgarlos de la pared y poner ahí, aunque les cuento que a mi rectora y a rectores previos les fascina eso, o sea, les fascina decir, bueno, la Universidad de Costa Rica tiene no sé cuántas solicitudes y tiene no sé cuántas patentes. Sin embargo, para la oficina de nosotros lo más importante es que esas patentes y que esos inventos que están inmersos en esas patentes lleguen realmente al mercado. Y eso se hace por medio de la gestión de la propiedad intelectual. Yo creo que hemos confundido un poco la situación y las necesidades y le hemos dado un énfasis enorme a la capacitación solo en el tema de protección, y sin embargo esta parte de gestión es sumamente importante. Es muy importante, como les digo, que los resultados realmente lleguen a quien los necesita, a los usuarios, a la sociedad. Es muy importante que veamos la propiedad intelectual como una herramienta y no como un fin en sí mismo, y yo personalmente estoy convencida que gran parte de la incomprensión que tenemos en nuestros países en desarrollo sobre el tema de propiedad intelectual tiene que ver con esto definitivamente. O sea, hemos visto a la propiedad intelectual como un fin y no lo hemos visto como un instrumento o como una herramienta que nos puede ayudar a lograr los fines que nosotros estamos proponiéndonos. Y en esto tiene mucho que ver el hecho de que, por ejemplo, en la Universidad de Costa Rica vemos a la protección de la propiedad intelectual como una herramienta para el cumplimiento de la misión pública de la organización. Se ha discutido muchísimo sobre el tema de bienes públicos y eso qué significa, y bueno, yo creo desde una visión muy personal es una discusión que ya es obsoleta, o sea, ya tenemos que pasar por ese tema de los bienes públicos. Y tenemos que llegar a convencernos de que es posible que la institución pública, y sobre todo en el sector agrícola, cumpla su misión a través del uso de la propiedad intelectual. La gestión de la propiedad intelectual es prácticamente un grupo de actividades estratégicas y planificadas que le permiten a una institución desarrollar actividades de valor agregado de productos o tecnologías ya existentes o crearlos. Le permite a la universidad ser capaz de transformar esos derechos de propiedad intelectual realmente en activos intelectuales y poder controlarlos y transferirlos más eficientemente. Y aquí tenemos un ejemplo muy claro de cómo la misión pública de la universidad se puede llevar a cabo. Nosotros estamos convencidos en la Universidad de Costa Rica que nosotros protegemos invenciones y protegemos otros tipos de derechos de propiedad intelectual precisamente para poder tener el control sobre ellos y poder decidir de qué manera van a ser transferidos a la sociedad y los usuarios de una manera que se cumpla la misión pública de la institución de la mejor manera. Entonces, la propiedad intelectual, como les digo, es una herramienta que nos permite tener ese control y poder transferir, porque mucha gente está súper equivocada, o sea, el hecho de que una institución pública, por ejemplo, tenga un derecho de obtentor vegetal, no significa que necesariamente se lo va a dar a los agricultores pagando una regalía o un canon
porque perfectamente podría decidir que se lo va a dar regalado a los agricultores, o perfectamente podría hacer una segmentación de mercado y decir que tales agricultores van a recibir a cierto tipo de regalía y otros agricultores y las compañías transnacionales y las compañías grandes lo van a recibir a otro precio. Eso solo lo permite el hecho de que tenemos la propiedad intelectual en nuestras manos y la podemos controlar y así transferirla más eficientemente. Estos son unas filminas que ustedes van a tener donde se habla un poco más de cuáles son los elementos que componen la gestión de la propiedad intelectual, para que se den una idea de que no es solamente proteger y obtener una patente, sino que tiene que ver con un montón de cosas. Y solo quiero destacar dos elementos que son muy importantes. El primero es las políticas de propiedad intelectual, o sea, va a ser muy difícil que una institución pueda manejar el tema de propiedad intelectual si no tiene bien definidas las reglas internas y sobre a quién pertenecen esos resultados de investigación. La mayoría de las veces pertenecen a las instituciones, sin embargo, eso es algo que debe ser analizado al interno de cada institución. Y otra cosa muy importante es un punto focal o una oficina para que pueda llevar adelante estas tareas. Me pareció muy importante lo que mi compañero José Luis expresaba. Es sumamente difícil con asesoría externa o con la contratación, por ejemplo, de abogados externos, que sobre todo una institución pública pueda llevar a cabo esta misión de una manera muy eficiente. O sea, la oficina o el punto focal es una cosa crucial para poder llevar a cabo este proceso de la manera más eficientemente posible y sobre todo para que no se nos salga del canasto. Y cuando yo digo que no se nos salga del canasto es para que siempre tengamos en mente que lo que estamos consiguiendo es la consecución del fin público de la institución. Ahí tienen ustedes otros elementos que pueden accesar. Se puede hablar un seminario completo de cada uno de estos elementos, pero simplemente para que ustedes se den una idea de lo que pasa. Por ejemplo, aquí en que son la continuación de los elementos, me interesa, digamos, destacar el hecho de las auditorías de propiedad intelectual, que se refieren básicamente al hecho de poder entrar y hurgar dentro de los resultados de investigación que salen de las instituciones y ver qué hay ahí que pueda ser susceptible de protección y que pueda ser susceptible de transferencia. Y oía con sumo agrado a mi colega de Nicaragua, porque esa es la experiencia nuestra. O sea, la mayoría de las instituciones en nuestros países tienen montones de cosas. Lo que pasa es que la gente no tiene la cultura, no tiene la capacidad, no tiene la capacitación para poder identificar esos activos y poderlos llevar realmente a innovaciones, ¿verdad? Y eso es una cosa en la que tenemos que poner mucho énfasis. Ahora bien, estos temas se complican aún más cuando estamos hablando, como les decía, en términos de alianzas, ¿verdad? Muchísima de la investigación que estamos haciendo ahora tiene que ver con alianzas, con redes, con consorcios, ¿verdad? Y eso genera un reto que es muchas veces difícil de enfrentar para una institución que no está preparada para hacerlo, ¿verdad? Entonces, empezando por lo básico, ¿verdad?, de conformar un consorcio y definir los objetivos del proyecto. Estamos totalmente acostumbrados a que los investigadores son los que hablan entre ellos y eso es lo que tiene que ser. Sin embargo, tenemos que capacitarlos para que puedan tener en mente una serie de pasos, una serie de elementos que tienen que tomar en cuenta para que al final de cuentas realmente su investigación pueda resultar en una innovación. Dentro de las cosas importantes que se pueden ver ahí, porque hay varias, pero voy a destacar solo algunas de ellas, es por ejemplo el determinar si las instituciones participantes tienen una unidad o un ente encargado que se encargue del tema de propiedad intelectual. Y eso podría ser fundamental, porque si hay 4 instituciones y 3 no tienen nada, pero por lo menos una tiene alguna experiencia, pues hay que usar esa experiencia
de esa institución para traerla al proyecto de consorcio, ¿verdad? Luego, en el tema de la determinación de si las instituciones participantes tienen políticas de propiedad intelectual, eso es sumamente importante porque aunque no lo crean, por ejemplo, nosotros hemos visto en la práctica cómo hay instituciones o no tienen políticas y entonces eso crea un conflicto muy grande, ¿verdad? Porque entonces hay una incertidumbre o hay una inseguridad jurídica sobre si los socios van a poder accesar a esos resultados. Y también se da el hecho de que hay algunas instituciones que han tomado a la ligera las pocas políticas que tienen y entonces tienen cosas como por ejemplo que toda la propiedad intelectual les pertenece a ellos y entonces eso ocasiona la imposibilidad de crear alianzas y consorcios porque si no la propiedad intelectual que se genera va a tener que ser solo de esa institución. Entonces, todo está relacionado y tiene que haber una oficina que realmente vea estas cosas de manera global. Otra cosa muy importante que yo creo que los investigadores están mucho más acostumbrados ahora, sin embargo seguimos teniendo problemas enormes con esto, es con el tema de las publicaciones, ¿verdad? La mayoría de los investigadores se sienten insatisfechos porque sus colegas no les dan los créditos correspondientes y entonces aquí tenemos mucho conflicto que yo siempre le digo a los investigadores, esto se resuelve si usted se sienta a hablar primero con sus socios y determina las reglas con anticipación y dice, bueno, ¿cuáles van a ser las reglas? ¿Cuáles van a ser las reglas de coautoría? ¿Quiénes van a ser coautores? ¿Quiénes van a ser nombrados solamente como colaboradores? ¿Verdad? Porque hay diferentes grados en las colaboraciones y en las publicaciones. Otra cosa muy importante es la determinación de propiedad intelectual o conocimientos previos que aportan cada una de las partes. Esto se trata como de que, bueno, estamos sentados en una mesa de negociación, vamos a hacer un trabajo en conjunto, yo tengo esto. Esto es lo que yo aporto, ¿verdad? Y en esto, señores, la experiencia mía, no solo a nivel nacional en la Universidad de Costa Rica, sino a nivel internacional, es patética, ¿verdad? Es patética porque es increíble cómo nuestros investigadores dicen, yo no tengo nada. Y yo me quedo diciéndoles, ¿cómo va a ser posible que usted no tenga nada? O sea, usted tiene mucho aquí. Tiene mucho en sus publicaciones, tiene mucho de know-how en su laboratorio. Y entonces es increíble la disparidad que hay, por ejemplo, en el caso específico de proyectos que nosotros hemos visto de la Comunidad Económica Europea, donde las universidades y los centros de investigación europeos fácilmente le dicen, bueno, yo pongo sobre la mesa aquí, esta es mi propiedad intelectual, 5 patentes, 40 publicaciones, y nosotros no tenemos nada, o sea, nada que aportar. ¿Por qué? Porque no lo hemos sistematizado, porque no lo tenemos ordenado y porque realmente nuestros investigadores tampoco están capacitados para manejar eso. Aquí hay otra serie de recomendaciones que van a encontrar en la presentación que tienen que ver con cosas que son importantes de resolver en temas de alianzas. Sin embargo, voy a seguir pasando porque voy a llegar al punto, digamos, que es un punto álgido, ¿verdad? Donde se deben establecer efectivamente los acuerdos de titularidad de resultados, ¿verdad? Y aquí tenemos también de todo, desde los investigadores que nos dicen, bueno, aquí estamos en un 50-50, ¿verdad? Porque todos hemos hecho exactamente lo mismo, hasta la posibilidad de que la titularidad esté compartida 90-10, 15-85, dependiendo del aporte intelectual de cada una de las partes. Pero esto hay que sentarse a hablarlo previo porque vieran qué difícil es tener que hablar de estas cosas cuando ya tenemos el invento y cuando ya tenemos la solicitud de patente redactada, que esos son los temas en los que estamos en este momento, por ejemplo, con esos 4 ejemplos que les di. Otra cosa muy importante es aclarar quién se va a encargar del seguimiento, quién va realmente a presentar la patente, quién va a pagar los costos de mantenimiento, quién va a hacer el licenciamiento, ¿verdad? Que
En la mayoría de los casos que yo he visto de consorcios y de estrategias, lamentablemente tienen resultados muy buenos, pero como no se pusieron a pensar en esto, eso llega a nada, como dicen, eso está engavetado y no llegó al usuario final. Entonces, como conclusiones, obviamente, porque al rato digo, bueno, pero hay que enfatizar, hay una necesidad de incrementar el conocimiento sobre las diferentes formas de propiedad intelectual y sobre todo de su gestión en nuestras instituciones. Como no tenemos mucho conocimiento, eso ha causado también que el sector agrícola realmente no ha sido un interlocutor válido en las negociaciones internacionales sobre el tema de propiedad intelectual, y eso nos ha causado problemas enormes, porque los temas de propiedad intelectual han sido manejados por otros sectores y esos sectores tienen características completamente diferentes a las del sector agrícola, y después el sector agrícola simplemente tiene que asumir lo que se decidió y punto, porque como usted no participó y usted no opinó, pues entonces tiene que aguantársela. Y eso para mí es falta de conocimiento y falta de que tengamos una conciencia absoluta de la importancia del tema para el sector agrícola, para la investigación. Y también la necesidad de poder manejarse en un entorno de alianzas como un interlocutor válido. Realmente se siente muy bien cuando uno tiene la capacidad de sentarse con sus pares de Francia, de Brasil, de España y poder hablar de tú a tú y de poder saber y decir, mire, yo quiero esto, yo quiero el otro, poder ser realmente un interlocutor válido, una persona que puede responder a las necesidades de los socios, y eso solo se logra con conocimiento y con capacitación. Por lo tanto, hay unas recomendaciones a nivel institucional básicas, pero yo creo que son importantísimas: tener regulaciones de propiedad intelectual, regular tanto el uso de tecnologías apropiadas por terceros como la tecnología generada por el centro, la creación de una oficina especializada, obtener ayuda técnica especializada y sobre todo capacitar a los investigadores. Y ya para terminar, también yo les tengo un regalo, pero bueno, no es mío, es un regalo del IICA. Es un regalo de don Víctor y de todos los colaboradores. Esta es una guía que hicimos para el IICA el año pasado. Digo hicimos porque la hice yo en colaboración con la gente del IICA y sobre todo con la colaboración de José Silva de Línea de Uruguay. Yo creo que se las van a poner en el CD que les van a regalar y espero que la puedan ver ahí. Es una guía muy básica sobre aspectos de propiedad intelectual, porque como les dije, ese es un tema muy complejo. Ya no hay, don Víctor, ya no hay impresos, y todo el mundo me dice, Silvia, quiero impreso, pero bueno, ahí está en PDF, y en realidad es una guía muy básica para personas que se están iniciando en el tema de propiedad intelectual. Está orientada específicamente a temas agrícolas. Y bueno, no soy yo, pero la gente me ha dicho que les ha servido muchísimo para empezar en el tema. Yo creo que eso es un instrumento valiosísimo que el IICA ha desarrollado para todos ustedes y esperamos que realmente les sirva de mucha ayuda. Muchas gracias. Muchas gracias, Silvia, por recalcar la importancia de la gestión de la propiedad intelectual en nuestras alianzas. Y antes de continuar en la red de innovación que se está lanzando en esta conferencia, sin duda que los acuerdos regionales e internacionales serán críticos para basar nuestro desarrollo en el área agrícola. Y en ese tema nos va a hablar la doctora Ana Carolina Roa Rodríguez, de nacionalidad colombiana. Ella es licenciada en microbiología de la Universidad de los Andes, Bogotá, Colombia. Tiene un máster en Ciencias Vegetales y Genética por el Centro Internacional de Agricultura Tropical, el CIAT, y la Universidad del Valle, Cali, Colombia. Tiene una maestría y doctorado en Derecho Internacional por la Australian National University en Canberra, Australia. Actualmente es gerente de la propiedad intelectual en el Centro Internacional de Mejoramiento de Maíz y Trigo, el CIMIT,
Ella ha realizado 13 publicaciones en propiedad intelectual y en el área socio-jurídica de investigación en agricultura y biotecnología. Se desempeña como docente en los cursos Principios de la Propiedad Intelectual y Ciencia, Conciencia Pública, y también un curso de posgrado y extensión profesional en el tema de propiedad intelectual y biotecnología. Muchas gracias, doctora, por darnos la siguiente presentación. A ver cómo se escucha hecho, esto sí. Bien, muchas gracias por la introducción, Cecilia, y quiero agradecer a LIICA por la invitación que le extendió al CIMIT para venir a este seminario. Voy a hablar específicamente de la experiencia del CIMIT, del Centro Internacional de Mejoramiento de Maíz y Trigo, y realmente es un poco, es la experiencia práctica de todos los aspectos que los colegas que han estado aquí en este panel acompañándonos vamos a ver en esta presentación. Entonces, el título es Alianzas y Propiedad Intelectual para el Desarrollo Agrícola a nivel global. CIMIT es un instituto, es un organismo internacional que pertenece y ha hecho parte del sistema del Consorcio Internacional para la Agricultura, para la Investigación en la Agricultura, el CGIAR, desde hace varias décadas. Y los temas que voy a presentar, entonces, es un poco qué es el CIMIT, qué hacemos, cómo respondemos a los retos agrícolas, cómo usamos propiedad intelectual y un ejemplo de los acuerdos que tenemos. La misión del CIMIT, entonces, que por cierto tiene la oficina principal localizada cerca a la Ciudad de México, es incrementar de manera sustentable la productividad de los sistemas de cultivo de maíz y trigo para garantizar la seguridad alimentaria global. Y esta misión tan ambiciosa la realizamos desde 19 oficinas alrededor del mundo. Como digo, tenemos nuestra sede central cerca de la Ciudad de México, pero estamos ubicados en 19 lugares diferentes, prácticamente en todos los continentes. Creo que en el único que no estamos es en Oceanía, Australia, y tenemos 160 investigadores internacionales de 40 países diferentes también trabajando en proyectos de investigación con maíz y trigo. Nuestros colaboradores son múltiples y muy diversos. Entonces ven ahí que tenemos toda la gama de colaboradores, institutos internacionales, asociaciones de agricultores, compañías, ONGs. Y les digo que entre el año 2009 y 2010, solamente un año más o menos, celebramos como 130 acuerdos diferentes con este tipo de instituciones y acuerdos de la diversidad de las que nos hablaron aquí, acuerdos directos, uno a uno, acuerdos en donde hay múltiples participantes, consorcios, acuerdos con países, directamente con gobiernos. ¿Qué impactos ha tenido el CIMIT? El CIMIT comenzó en el año de 1966 en México. El INIFAP fue una organización fundamental en los inicios del CIMIT y ha sido por todos estos años, y comenzó como un programa apoyado por la Fundación Rockefeller. En esa época, en los años 60, comenzó el doctor Norman Borlaug, que obtuvo el Premio Nobel de la Paz en 1970 con un desarrollo de trigos semienanos de alta productividad. En los años 60 el sur de Asia estaba en una hambruna inminente y fue realmente el trabajo que se hizo aquí en México, en el CIMIT, con el INIFAP, coordinado por el doctor Borlaug, llevando esos materiales a Asia, que se pudo evitar pues una catástrofe, digamos, de proporciones mayores. De esos tiempos para acá, la ancestría, o sea, las variedades de maíz y trigo que se cultivan a nivel mundial tienen una gran ancestría, o muchos de los materiales que se cultivan a nivel mundial tienen ancestría en materiales que CIMIT ha producido, que CIMIT ha generado con sus colaboradores. Y más o menos alrededor de 90 millones de hectáreas a nivel mundial están con materiales que tienen ancestría de CIMIT.
En el año 2000, dos investigadores trabajando en el CIMMYT, uno mexicano y otro de la India, obtuvieron el Premio Mundial de la Alimentación con el desarrollo de maíz de calidad proteínica. Y un aspecto muy importante, porque se ha hablado también, ayer en un panel hablaban el valor de las personas y de la capacitación de las personas. Un aspecto muy importante y del que CIMMYT está orgulloso es de la capacitación, y más de 10.000 personas han estado pasando por las instalaciones del CIMMYT en México y en otros países para capacitación a nivel agrícola, y unas 800 personas de 77 países diferentes han completado sus estudios de posgrado con el apoyo del CIMMYT. Aparte de todo esto, tal vez un aspecto que no he escuchado mucho en las diferentes presentaciones es por qué hacemos innovación en la agricultura. Y es porque tenemos unos retos muy, muy grandes. Y estos son algunos de los retos. Y son retos que están todos aquí ahora. Tenemos un cambio climático, unos factores de calor y sequía enormes. Tenemos el agotamiento de nutrientes, el agotamiento del fósforo. Nuestra fuente de energía principal, el petróleo, está alcanzando el pico, más o menos en el 2014 se estima que alcance el pico y empieza a bajar la producción de petróleo, y sabemos que tenemos una agricultura dependiente del petróleo. Tenemos unos suelos, la pérdida de los suelos, no podemos utilizar más de los suelos que tenemos para producción agrícola, tenemos que seguir trabajando con los suelos que tenemos, pero producir mucho más. Y una de las cosas que ha pasado, por ejemplo, en algunos países que han aumentado su capacidad adquisitiva, su poder adquisitivo, es que ha aumentado la demanda en granos. Por ejemplo, India y China. ¿Sí? Eran países que antes no consumían tantos granos como ahora, o porque tenían otro tipo de dietas. Por ejemplo, hay países que han aumentado el consumo de carne, con eso se ha aumentado el consumo de granos también, y vemos que la demanda en granos es muy alta. Entonces, vivimos prácticamente en una caja Petri, si lo vemos así, ¿sí? Tenemos unos recursos limitados y tenemos que producir mucho más de esos recursos limitados, con esos recursos que están limitados. ¿Cuál es la respuesta entonces de CIMMYT a esto? El año pasado, en el 2010, como parte de las reformas que hubo a nivel de los centros EG, pues que se está dando en muchos centros también, CIMMYT se sentó y dijo, tenemos que escribir una estrategia más o menos a unos 10 años para los dos cultivos principales con los cuales trabajamos, maíz y trigo, en donde vamos a ver qué es lo que vamos a hacer en los próximos 10 años para responder a estos retos. Esas son las dos documentos. Esta es la página, la portada de esos dos documentos, que de hecho se pueden encontrar en las páginas del CIMMYT. Y una de las cosas principales para el CIMMYT es que no se puede responder a retos si no hay colaboraciones. Y, por ejemplo, en maíz tenemos calculados, y muchos de ellos ya se están desarrollando y se han venido desarrollando, que alrededor de 338 organizaciones van a participar en la estrategia de maíz de 10 a 12 años. Y en el caso de trigo tenemos más o menos unas 205 organizaciones colaborando. Vemos que la dimensión es muy grande, estamos trabajando en diferentes partes del mundo. Entonces, ¿qué hacemos para manejar todas esas colaboraciones? Bueno, CIMMYT ve propiedad intelectual como una herramienta, que era también como nos lo habían planteado varios de los colegas aquí. Y es que nosotros somos una institución, sí, de carácter público, y queremos principalmente llegar a, tenemos unos beneficiarios particulares o principales. Nuestros beneficiarios particulares y principales son pequeños y medianos agricultores, son investigadores, son pequeñas y medianas empresas que están en países de desarrollo. Ellos son nuestros beneficiarios principales y a ellos queremos llegar con los productos que generamos. ¿Qué generamos nosotros? Conocimiento, información, materiales mejorados. Tenemos la colección
no tenemos la colección, no es nuestra colección, somos nosotros los anfitriones de una colección mundial que ponemos al servicio de todos, de maíz y trigo, y producimos también tecnología relacionada con la agricultura. Y para nosotros propiedad intelectual es la gestión de la propiedad intelectual es la forma en que nosotros aseguramos que esos productos lleguen a esos beneficiarios principales y que causen el impacto esperado. El CIMIR, por su historia y también de los centros EG, al igual que las universidades, se pensó por un tiempo que era simplemente un generador de investigación y centros de entrenamiento. Pero de hace unos años para acá dijimos, no podemos seguir con esa posición. Tenemos que diseminar, tenemos que crear un impacto en el campo, en los investigadores, en la innovación, en el desarrollo agrícola. Entonces, lo que nosotros usamos como herramientas de propiedad intelectual son principalmente acuerdos. Eso es lo que nosotros usamos, acuerdos de colaboración, de toda la gama que ustedes escucharon aquí, ¿no? Consorcios, en fin. Y utilizamos también instrumentos de propiedad industrial directamente, derechos. Por ejemplo, tenemos muchas publicaciones, utilizamos derechos de autor, también ahora estamos utilizando derechos de autor en algunos diseños de maquinaria agrícola, por ejemplo. Entonces, uno de los programas de nosotros es muy activo en diseños para maquinaria de maquinaria agrícola y estamos usándolos también. Tenemos también marcas registradas que hemos usado y vamos a usar mucho más. Como lo decía Silvia, ahora en la agricultura se está trabajando mucho lo de marcas registradas, en inglés le dicen branding, ¿no? Que es que uno saca un producto, lo identifica con una calidad en particular, con una forma de operar y esto. Entonces, eso lo estamos utilizando nosotros. Algo que utilizamos muy poco, patentes, hemos sido coinventores, tal vez en un par de patentes máximo y en algunos obtentores de variedades vegetales tenemos un par, pero no somos activos en esos dos campos, somos más bien activos hasta ahora en los acuerdos. Entonces, ¿cuáles son nuestros principios? Se ha hablado que muchas organizaciones no tienen principios o digamos que no tienen pautas, por decirlo así, en propiedad intelectual. CIMI tiene sus pautas en propiedad intelectual. CIMI tiene unos principios, CIMI tiene una política, CIMI tiene un manual en propiedad intelectual. Nuestros principios son que nosotros entramos en cualquier colaboración, sea público o privada, para aumentar la capacidad, la velocidad y la calidad de los resultados. ¿Sí? O sea, no es por gusto, sino porque eso es lo que vamos a conseguir. El otro aspecto es, por ejemplo, yendo a la pregunta incómoda de la que hablaba Silvia, es de quiénes son los dueños a la final de la investigación compartida. Pues pueden haber muchos dueños, puede ser el colaborador solo, como dueño solo, podría ser CIMIT, podríamos ser codueños todos. Pero lo importante, sí, eso es importante, es verdad, pero uno no se debe enfrascar en eso. Lo más importante en una colaboración es establecer derechos, porque inclusive cuando se ha establecido quién es el dueño, hay que establecer derechos, es decir, ¿cómo van los otros? ¿Qué tipo de acceso tienen? ¿Qué tipo de cosas pueden hacer? ¿Pueden licenciar? ¿Pueden seguir desarrollando la tecnología? ¿Qué pueden hacer? Y eso para nosotros es muy importante. Entonces, uno de los derechos que nosotros siempre pedimos son derechos de hacer investigación, desarrollo y diseminación con las contribuciones, los resultados, tanto internamente a nivel de CIMIR como con nuestros colaboradores. No importa quién sea el dueño a la final, pero eso es muy importante. Y el otro aspecto es que los resultados lleguen, ¿sí?, a los beneficiarios principales de los que estaba hablando. Uno de los aspectos que también se estaba hablando aquí era sobre las alianzas público-privadas. Como les contaba, tenemos alianzas múltiples con diferentes organizaciones y más tenemos alianzas con entidades privadas. Sí, hay muchas diferencias, hay culturas muy diferentes, hay intereses diferentes, pero hay puntos comunes. Y uno de los puntos comunes, perdón, no sé si están viendo, es que ambos, tanto entidades públicas como privadas, o por ejemplo en el caso de CIMIR, estamos muy interesados en esos mercados emergentes, en esos mercados pequeños.
y en nuevas aplicaciones para investigación y para productos. Entonces, encontrando ese punto común, podemos realmente trabajar con nuestras diferencias. Los beneficios de las alianzas público-privadas, bueno, se ha hablado mucho. Para el CIMID en particular, ¿qué es lo que busca como una entidad pública? Nosotros queremos un acceso al conocimiento, a tecnologías y experiencias avanzadas. Tenemos que admitir que empresas privadas, por diferentes circunstancias, tienen el control de esas tecnologías y nosotros queremos acceder a ellas. Tenemos interés en mecanismos y vías para desarrollar mercados. Como les decía, hasta hace poco tiempo, CIMID era una institución que se basaba en investigación y en entrenamiento, pero no hacía mucho énfasis en poner las cosas en los campos y esto. Y para nosotros es muy importante aprender de entidades privadas que han estado más en ese trabajo en mercados y distribución de productos. Y el otro aspecto que también estamos buscando son recursos financieros. Los privados también se benefician. Y era lo que, pues también de lo que se ha hablado aquí. Y uno de los aspectos muy importantes para entidades privadas es mejorar el perfil de la entidad y la reputación. Y miren, eso es un aspecto que no podemos pensar que es pequeño. Para entidades privadas, para compañías, eso es un aspecto muy, muy importante. ¿Sí? Entonces también participa aquí. Y bueno, también tienen acceso a agricultores que normalmente no tienen acceso en mercados emergentes y la oportunidad de influir en algunos procesos. ¿Qué hacemos nosotros a nivel de CIMID ya internamente cuando entramos en acuerdos de colaboración? Nosotros tenemos una unidad de manejo de proyectos y está la unidad que yo estoy manejando, que es la unidad de propiedad intelectual y la unidad legal. ¿Y cómo empezamos? La gente empieza a hacer conceptos, empieza a escribir, como todos los investigadores. Empieza a hacer propuestas de proyecto y después está pasando eso a los donantes. Y una de las cosas que yo les digo a los investigadores, empiece a pensar en propiedad intelectual desde el día número 1. ¿Sí? Empiece a pensar desde la fase de concepto. Desde ahí es que uno empieza a pensar y después en cada una de las fases sigue avanzando. ¿Cómo es? Si estamos en la propuesta de proyectos, entonces, por ejemplo, uno tiene como elementos, tiene los colaboradores, los objetivos, las contribuciones, los resultados. Los dos aspectos que hay que resaltar aquí en esta fase es contribuciones y resultados. Y uno de esos es ¿quién contribuye qué? Y como decía Silvia, hay los investigadores, sobre todo en entidades públicas, a veces dice, pero yo no tengo nada, yo no estoy contribuyendo nada. No, sí señor, usted sí está contribuyendo, muestre a ver, listemos aquí lo que está haciendo, ¿no? Entonces eso es muy importante, definir quién contribuye qué y los resultados, quién participa en los resultados, cómo se van a lograr los resultados. Cuando ya va a una fase más avanzada y la aplicación del donante, entonces hay otros aspectos. Entonces, como digo, contribuciones y resultados. ¿Cuáles son? ¿Quién produce qué? ¿Quién contribuye qué? Y los otros aspectos, una pregunta que es a veces muy incómoda es ¿cuáles son los usos permitidos? Porque no todo mundo llega a la mesa de negociación con las mismas expectativas y las mismas ganas de dar, por decirlo así, ¿sí? Entonces algunas personas o algunas instituciones dicen, mira, yo te doy esto, pero lo puedes trabajar internamente, no se lo puedes dar a nadie más, no quiero que lo compartas. Ok, bueno, ¿cómo llega el otro a la mesa? No, para mí ustedes sí pueden seguir haciendo investigación, desarrollo, pero solamente internamente, no lo comparten. Ok, entonces la idea es realmente conocer en qué posición se van a dar las contribuciones y también cómo se van a trabajar los resultados. La otra fase en propiedad intelectual entonces es la negociación de los derechos sobre los resultados. Y como digo, un aspecto sí es quién es dueño de qué, pero el otro aspecto es cómo trabajarlo. ¿Cómo se van a dar las publicaciones? ¿Hay algún nivel de exclusividad temporal, por ejemplo, por país, por ejemplo? ¿Cómo se va a trabajar durante el proyecto y después del proyecto con los resultados? ¿Quién va a hacer los licenciamientos? ¿A quién se va a licenciar? ¿En qué términos? Ahora quiero hablarles y eso lo hacemos para todas nuestras colaboraciones, por supuesto. Hay unas que
se necesita mucha más negociación, ¿no? Lleva más tiempo, hay otras que son muy fáciles y se hacen muy rápido. Y quiero hablarles de una de nuestras colaboraciones, este proyecto que se llama WEMA, que es maíz eficiente en el uso de agua para África. Es una colaboración público-privada y la idea es va al beneficio de los minifundistas africanos que viven en unas condiciones pues, de sequía muy severas, y la idea es producir maíces tanto a través de métodos convencionales como a través de ingeniería genética que sean eficientes en el uso del agua. ¿Cuáles son las entidades participantes? Por cierto, esto comenzó en el 2008, está planeada una primera fase de 5 años, tenemos los fondos de Bill y Melinda Gates y la Fundación Howard Buffett, y quien dirige el proyecto es una entidad africana, es la Fundación Africana para Tecnología Agrícola. Los participantes, CIMED y Monsanto, contribuimos germoplasma, mejoramiento, hacemos todos los trabajos de mejoramiento, contribuimos biotecnología, estamos aliados con sistemas agrícolas nacionales y estas son las instituciones nacionales que participan en Kenia, Mozambique, Tanzania, Sudáfrica y Uganda. ¿Qué beneficios estamos esperando de ese proyecto? Que como les digo comenzó en el 2008, es que un estimado de 2 millones de toneladas adicionales de maíz como alimento en estos países. Vamos a el objetivo, digamos, la dimensión de la población que queremos alcanzar es más o menos de 14 a 21 millones de habitantes. La capacitación en este proceso es extensa, o sea, una de las cosas que pasa con colaboraciones de este tipo es que implica mucho esfuerzo, mucho trabajo de parte de los investigadores, de que todos, porque a la hora de la verdad el objetivo es que el proyecto resulte. O sea, uno no puede pensar que sea yo solo o el otro solito el que tenga los beneficios, o que si uno falla cae el proyecto y caemos todos, ¿sí? Entonces aquí estamos todos juntos y la idea es que si las capacidades son diferentes en diferentes aspectos, a nivel técnico, a nivel de propiedad intelectual, entonces todos trabajamos para que todos tengamos las mismas capacidades más o menos y podamos resolver y avanzar en el desarrollo del proyecto. Y el otro punto que es muy importante, no solamente en WEMA, sino en muchos de los proyectos que nosotros estamos haciendo en la actualidad, es el estímulo a las industrias semilleras locales. Estamos viendo que CIMID pasó realmente a procesos de diseminación y a entrega de productos, y para nosotros es muy importante que las pequeñas y medianas empresas locales en Asia, en África, aquí en Latinoamérica, con las cuales trabajamos, tengan la capacidad de producir la semilla en la calidad que debe ser. Entonces se hace mucho trabajo en ese aspecto también. WEMA en la práctica, como todos los proyectos que tenemos, sí tiene retos. Uno de los aspectos, como decimos, manejamos ambos, convencional y los aspectos transgénicos, y en los aspectos transgénicos los marcos regulatorios son todavía aspectos en los que tenemos que trabajar bastante. Las diferencias culturales, las expectativas, comunicar a tiempo, eso es muy importante, sobre todo cuando son diferentes entidades de diferentes culturas. Comunicación es increíblemente importante, en qué momento vamos a sacarlo, cómo lo vamos a decir, a quién lo vamos a dirigir. El manejo de propiedad intelectual, por supuesto, la capacidad de producción de semilla, como decía. Aprendizaje, sí, hemos aprendido, ¿no? Que, por ejemplo, desde un comienzo deben estar todos los colaboradores. O sea, si nosotros pensamos que cierta organización en Uganda, en el Congo, en China, va a ser importante, venga para acá desde un comienzo, hablemos, usted está de acuerdo, ¿qué más quiere? O sea, eso es importante desde un comienzo, que estén todos en la mesa negociando. Acompañar procesos legislativos cuando nos lo piden, cuando lo requieren, cuando se necesitan. Respetar la diversidad institucional y regional, eso sí que es muy importante también. La comunicación es esencial, y algunas de las cosas dicen, es que hay múltiples países, estamos con múltiples organizaciones, sí, pero eso crea una competencia sana, ¿sí? Los unos aprenden de los otros y crea una competencia sana. Y eso es lo que tenía yo para contarles. Muchísimas gracias por su atención.
Muchas gracias, Carolina. Muchas gracias por recalcar. Sin duda tenemos muchos retos agrícolas por cumplir para poder cumplir con las demandas en alimento y también para poder batallar contra los niveles de desnutrición que estamos viendo en África, en Asia y sin duda en Latinoamérica. Así que tenemos que mejorar nuestras capacidades de transferencia tecnológica y también de gestión de innovación. Así que les agradezco mucho a los 4 panelistas por habernos compartido sus experiencias. Y quisiera recordarles que si tienen alguna pregunta nos las hagan llegar mientras nosotros contestamos las primeras preguntas que ya nos han hecho. Licenciado, quisiera darle la palabra para que aborde sus preguntas. Muy bien. Sí, ¿se escucha allá atrás? ¿Sí se escucha? Ok, gracias. Tengo aquí una pregunta del señor Roberto Rendón Medel. ¿Está en el auditorio? Señor, ok. Gracias por su pregunta. La pregunta es, ¿por qué privilegiar el reconocimiento y financiamiento de desarrollos tecnológicos de producto? Es la pregunta que me hace en primera instancia. Aquí solamente mencionar que en el CONACYT, la institución que represento, cada tema tiene su lugar. Tenemos fondos para apoyar la investigación básica exclusivamente, proyectos de interés del propio investigador y pues se evalúa la pertinencia académica. Tenemos fondos de investigación aplicada que responde a las demandas de un sector o estado para resolver un problema o para atender un tema. Y también tenemos fondos de desarrollo tecnológico e innovación que son de los que hablé principalmente, están dirigidos a empresas y desde luego se apoya la innovación en productos, procesos y servicios. Entonces, digamos, cada tema tiene su atención. Yo hice énfasis en estos últimos precisamente porque están más cerca de la protección del conocimiento. Hay otra, no sé si de una vez la… Ok, finalmente otra, de L. Maldonado, no sé si está aquí, muchas gracias por su pregunta. Nos pregunta acerca de la alianza público-privada que tiene el CONACYT, el Estado de Nuevo León y desde luego las instituciones de investigación del Estado. Efectivamente ahí tenemos una alianza muy fuerte, el Parque de la Investigación e Innovación Tecnológica, en donde el Estado de Nuevo León pues ha hecho una alianza con las universidades y la iniciativa privada para apostarle al crecimiento económico vía la innovación. Es un parque muy grande en donde puede albergar hasta 30 centros de investigación y desarrollo tecnológico y también empresas de base tecnológica. Y bueno, pues todo esto es con el fin de potencializar esfuerzos, no duplicar apoyos o políticas y desde luego tendrán cabida todos los temas y disciplinas que se organicen para participar en el parque. Pues ahora tenemos ya grupos conformados en diferentes disciplinas, nanotecnología, biotecnología, mecatrónica, etcétera. Muchas gracias por su pregunta. Gracias. Silvia, creo que tú tenías un par de preguntas, si quieres. No, yo tengo aquí, allá. Sí, ya era doble. Sí, el señor ¿Me ayudas a Gómez pasarle a me hace Carolina? una pregunta que en realidad no fue algo de lo que yo toqué en la exposición. Me imagino que se refiere a la Oficina de Propiedad Intelectual en Costa Rica, no a mi oficina en la Universidad de Costa Rica. O sea, quiero hacer una diferencia. Yo trabajo en la Oficina de Propiedad Intelectual de la Universidad de Costa Rica, o sea, de la gestión de la innovación. Y creo que estas preguntas tienen que ver con la Oficina de Propiedad Intelectual de Costa Rica. Bueno, si no es así, así lo estoy interpretando, pero bueno, la oficina en Costa Rica realmente tiene un problema muy grande y que creo que en México lo visualizaron en algún momento e hicieron algo que fue muy importante, creo que para catapultar el tema de propiedad intelectual en México, y es el hecho de que el tema de propiedad intelectual no solo se puede ver desde un punto de vista registral. En este momento la oficina en Costa Rica sigue siendo un registro de propiedad intelectual
y eso limita enormemente la capacidad de hacer cosas en promoción de la inventiva, en capacitación y en una serie de cosas que son muy importantes. Eso México lo superó con la creación del INPI, ¿verdad? Que es otra cosa, es un instituto que tiene mandatos, digamos, mucho más amplios. Tenemos años de estar tratando de hacer ese cambio, pero bueno, las decisiones políticas tardan mucho tiempo. Realmente no sé cuánto personal trabaja en la oficina, pero realmente no creo que sean muchas personas, deben haber 50 personas. Y atienden en materia de patentes unas 300 solicitudes al año. Yo no sé, las de marcas sinceramente deben ser muchísimo más, pero con un agravante todavía, y es que casi el 90% de esas solicitudes son extranjeras, ¿verdad? Y casi de esas extranjeras el 80% tiene que ver con farmacéuticos de las compañías grandes. Y hay un tema en el que tendría que ventilar cosas muy feas, que me preguntan que cuánto tardan las solicitudes en salir, y pues tardan bastante. Tenemos un rezago enorme en el procesamiento de las solicitudes por falta de personal, por falta de capacitación y por una serie de cosas que creo que son también comunes a todos nuestros países. Y hay alguien que me pregunta sobre el tema de denominaciones de origen e indicaciones geográficas en Costa Rica. En realidad es un tema incipiente todavía. Hemos recibido mucha cooperación de la cooperación española para tratar de realmente desarrollar este tema en Costa Rica, sobre todo relacionado con el café. El gran inconveniente en denominaciones de origen e indicaciones geográficas es que realmente uno tiene que demostrar que la región geográfica de donde proviene ese producto tiene un sabor especial y unas características muy especiales. Y si bien es cierto, pues nosotros orgullosos de nuestro café, y eso no quiero resentir a los colombianos, pero muy orgullosos de nuestro café, pues creemos que es muy diferente, pero eso hay que demostrarlo de una manera técnica, y entonces en eso es lo que estamos trabajando. El ICAFE, que es el Instituto del Café de Costa Rica, está trabajando muy fuertemente en eso. Eso es, gracias. Unos segundos para que ella las lea, pero le voy a pedir a la doctora que si puede contestarnos esas 4 preguntas en unos 6-5 minutos para que podamos ir a almorzar. Perdón, creo que se puede, porque de hecho 3 de las preguntas tienen que ver con un tema que siempre está muy, en la boca de muchos, digámoslo así, y es parte de las inquietudes de muchos, que son las alianzas con instituciones privadas, y también los trabajos con organismos genéticamente modificados. Las preguntas son, una de ellas dice, ¿existe proyectos de transgénicos en CIMIR? Si es así, ¿qué tan exitosos han sido como herramientas en desarrollo innovador o de innovación del sistema de producción agrícola? El otro punto que tiene que ver con lo que presenté, el ejemplo que presenté de WEMA, dice, dentro del marco de seguridad alimentaria, ¿cómo se evalúa la bioseguridad en la liberación de maíz WEMA que asegure la inocuidad del consumo de este maíz? Y la otra dice, está hablando de la propiedad intelectual de WEMA con la participación de Monsanto en los productos que se van a desarrollar. Bueno, tal vez como un poco como el orden, digamos, en el desarrollo del proyecto y del CIMIR en general. CIMIR tiene su política y su posición con respecto a organismos genéticamente modificados. Quien quiera puede acceder a ella, está en la página web, es una página sencilla.
Puedo decirlo en unas palabras cortas, es que nosotros no estamos promoviendo tecnologías en particular, cualquiera que sea la tecnología en particular. Creo que la única tecnología, o no tecnología, sino como todo un sistema de manejo que nosotros promovemos es la agricultura de la conservación. Eso sí lo promovemos muy fuertemente. Pero de resto, para nosotros, las OGMs y como cualquier otra herramienta biotecnológica son herramientas y se usan de acuerdo a las necesidades. Si vemos que hay una necesidad, se usa; si no está la necesidad, pues no se usa, ¿sí? Eso es. Nosotros sí trabajamos, estamos participando en proyectos con transgénicos. Nuestros proyectos transgénicos, o los proyectos en los cuales participamos, porque siempre estamos en alianzas con diferentes instituciones, como lo ven aquí en WEMA, también con instituciones nacionales en diferentes países, están en África en su mayoría, y tenemos algo experimental aquí en México en trigo. Está en una fase de prueba de concepto apenas. Entonces, en el sentido de la pregunta de si han causado un impacto, no sé si la gente está familiarizada cómo es el mejoramiento en maíz y trigo y qué tanto uno tiene que esperar para ver un impacto de una variedad. El impacto de una variedad se ve después de muchos años. Por ejemplo, procesos de mejoramiento convencionales que tenemos mejoradores allí, tienen entonces entre 10 y 15 años más o menos, ¿sí? Generar una variedad, de aquí a que salga, que se adopte y todo eso, entonces lleva un tiempo. Ahora, la idea con herramientas biotecnológicas es que uno acorte esos procesos y los impactos se vean a más corto plazo. Lo que nosotros hacemos, o lo que en los proyectos que hemos participado en transgénicos, son muy nuevos. Creo que el más antiguo comenzó en el 2005. Entonces es muy pronto para evaluar un impacto realmente en seguridad alimentaria y en innovación. Como cualquiera de los otros materiales que nosotros generamos, esperamos, ¿sí?, que llegue a generar ese impacto. Y como vieron al comienzo, una de las diapositivas que presenté es después de, evaluando desde el año 66 hasta ahora, que podemos ver los impactos de CIMMYT en la agricultura internacional. Entonces toma un tiempo evaluar eso, no se puede contestar ahora con poco tiempo. En cuanto a la bioseguridad y la liberación, como digo, uno de los procesos en los cuales nosotros tenemos muchísimo cuidado es en todos los aspectos de bioseguridad y en los marcos regulatorios. No entramos a un país en donde, primero, en una sociedad que no la quiere, que un gobierno diga no aceptamos, pues por supuesto no vamos a entrar, ¿no es cierto? Los países son soberanos, ellos deciden si aceptan o no una tecnología. Cuando nosotros hemos entrado en proyectos de investigación con transgénicos es porque las organizaciones nacionales de esos países lo están pidiendo, ¿sí? Son ellos los que lo piden, no somos nosotros los que les estamos metiendo eso en la boca. Entonces, cuando nos lo piden son los gobiernos y las entidades nacionales que trabajan con secretarías de agricultura allá, entonces con las cuales estamos trabajando directamente. Y como decimos, si tenemos que acompañar, explicar, ayudar en procesos, por ejemplo, de bioseguridad, de evaluación y lo que sea, decimos, nuestra experiencia es esta y la podemos compartir. Si ellos la quieren adoptar, es cosa de los gobiernos y de los países. Nosotros no nos podemos meter en eso. Entonces, uno de los aspectos que cuidamos mucho es al interior, digamos, de todos los proyectos, que todos sepamos qué está pasando, que las entidades regulatorias de los países están supremamente pendientes de esto. Por ejemplo, hace poco estuve yo en Kenia, que estaba yo precisamente negociando otro proyecto de investigación, también con múltiples organizaciones, y ese día era la cosecha del primer ensayo, óiganlo bien, es un ensayo, en la fase de WEMA. Y allí quienes estaban por supuesto todos los participantes, las entidades participantes, pero estaban completamente, eso todo estaba rodeado de las personas de la entidad reguladora.
O sea, ellos miran absolutamente que nosotros tengamos todo, que no salgan desechos, que todo se quede allí, que se queme absolutamente todo. Por ejemplo, de ese ensayo no sale semilla, es simplemente para contar cuántas mazorcas, esto es maíz, cuántas mazorcas, no sé qué, de resto vuelve, todo se quema, ¿sí? Entonces todo se queda ahí, todo se quema, bueno, tal. Entonces hay muchos procesos de manejo, lo mismo que hacemos en un proyecto de transgénicos con trigo, que también es a nivel experimental. También las entidades reguladoras están todo el tiempo, nosotros avisamos todo el tiempo qué está pasando, están con nosotros en todos los procesos. La otra pregunta es, esta sí es dura. ¿Qué va a hacer CIMMYT? ¿Cómo prevé implementar el CIMMYT ante la inevitable reducción de los combustibles fósiles? Se hacen transgénicos tolerantes a sequía, a la reducción de insumos sintéticos hacia sistemas asociados. Efectivamente, y no es transgénicos lo que nosotros, o sea, nosotros no somos, CIMMYT no es la entidad de los transgénicos, por favor. CIMMYT es la entidad de trabajar en sistemas de cultivo de maíz y trigo que respondan a las necesidades que haya. ¿Okay? Entonces, nosotros trabajamos con las tecnologías que hay y, como les digo, somos proponentes muy fuertes de agricultura de la conservación. Nosotros tenemos de hecho, un investigador que es el jefe del programa de trigo, dice, nosotros podemos producir Ferraris en cuanto a variedades, Ferraris, buenísimas, lo que sea, pero si no tenemos carreteras pavimentadas y todas son ¿sí? llenas de hoyos y no sé qué, entonces ese Ferrari no avanza. Para nosotros la carretera pavimentada es toda la parte de los insumos agrícolas, de cómo se va a trabajar esa variedad, de quién la va a recibir, las semilleras y todo. Entonces nosotros trabajamos en todos esos aspectos. Sí, estamos trabajando en variedades que utilicen menos nitrógeno, que sean más resistentes a sequía, que usen menos agua, que sean capaces por ejemplo, generar más masa con menos energía. Muchas gracias, doctora Carolina. Quisiera que me acompañaran en agradecer a nuestro panel, al doctor Soyeiro, al licenciado Pando Cerón, a la licenciada Salazar y a la doctora Roa. Muchas gracias. Pues gracias a nuestros panelistas. Despidámonos así con un fuerte aplauso. Se les van a entregar por parte de una de nuestras edecanes un obsequio como agradecimiento a su participación en este panel.